Pero por eso, ¿verdad? No debemos de dejar de comer. Capítulo 5, versículo 14. El tema de esta tarde se llama ¿qué debe hacer un hijo de Dios? Es una pregunta. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios? Dice la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 14. Creo que todo lo tenemos ya, ¿verdad? Leemos la palabra tal y como está escrita. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, es porque es con E mayúscula. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios? Todos los que estamos acá reunidos esta tarde somos hijos. Todos tenemos un padre, una madre o han tenido un padre y una madre, en el caso de aquellos hermanos pues que sus padres ya fallecieron, su padre y su madre ya murió, pero todos alguna vez nos ha tocado ser hijos e hijas, en el caso de las hermanas. Y cuando nosotros, hermanos, somos hijos y estamos en la casa de nuestros padres, siempre hay una responsabilidad y un compromiso en cada uno de nosotros de colaborar en los quehaceres del hogar. Cuando estamos en la casa de nuestros padres, tenemos el compromiso y la responsabilidad de hacer algo como hijos que nosotros somos. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi mamá pues era bastante estricta en el caso de no dejarnos salir mucho a visitar otras casas, incluso donde mi abuela tenía que solicitar permiso por adelantado para poderla visitar. Pero había algo que yo había encontrado y era hacer quehaceres en la casa, y cuando estaba haciendo los quehaceres como que ahí el corazón se ablandaba un poco y yo le decía: ¿me va a dar permiso de ir donde mi abuela a jugar con mis primos? Era seguro que me iba a decir que sí, pero yo ya había encontrado esa forma de pedir permiso, hacer oficios para después pedirle permiso, y estaba seguro que me iba a dar el permiso. Pero hacía aquello como con un interés para poder lograr salir y ir a pasear, por así decirlo. Pero eso era una responsabilidad y un compromiso que tenía que estar en mí y que tiene que estar en todos aquellos que somos hijos o que han sido hijos de sus padres. Pero a veces hay hijos que no lo son así. A veces hay padres que se quejan de sus hijos y dicen: mi hijo no me ayuda en nada. Mi hijo ni una basura recoge en la casa, e incluso solo come, tira el plato y no le interesa cómo quedó aquello, y así. Hay padres que se pasan quejando, que pasan disgustados porque sus hijos no hacen lo que deben de hacer, no cumplen con sus responsabilidades y con sus compromisos. Todos nosotros tenemos un Padre Celestial. Y como hijos de ese Padre Celestial, también nosotros debemos de hacer algo. Y por eso en esta tarde el tema se llama ¿qué debe hacer un hijo de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hemos venido esta tarde, hermanos? Amén. Habemos muchos que somos hijos de Dios y estamos acá. Entonces en esta tarde, hermanos, vamos a poder aprender cuáles son las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer. Solamente vamos a considerar unas cuantas, pero como hijos de Dios tenemos que hacer muchísimas cosas, y la palabra del Señor, hermanos, está llena de todo lo que nosotros debemos de hacer como hijos de nuestro Padre Celestial.
En primer lugar, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios es despertarnos del sueño. Despertarnos del sueño. Vea lo que dice el versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Conoce usted a gente que es bien dormilona? Que le cuesta despertarse. Para poder hacer algo, hermanos, uno tiene que despertarse, ¿verdad? Uno no hace nada estando dormido. Si hay ropa que lavar, la ropa no se lava si estamos dormidos. Si hay trastes que lavar, no se van a lavar los trastos estando dormidos. Si hay que barrer la sala, la casa, no se va a barrer estando dormido. Hay que despertarnos del sueño para poder tener actividad y hacer todos los quehaceres que se deben de hacer en nuestras casas. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que despertarnos del sueño, porque quiero que sepamos en esta tarde que muchos hijos de Dios están durmiendo. El hecho de que estén durmiendo no significa que han dejado de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero están durmiendo. ¿Y a qué nos invita la palabra del Señor? A despertarnos del sueño. Despiértate tú que duermes. ¿Habrá algún dormido aquí esta tarde? ¿Verdad que no? Todos estamos despertitos. ¿Hubiésemos podido venir si hubiésemos dormido? ¿Estado dormido en el tiempo que teníamos que venirnos para el templo? No íbamos a venir. Teníamos que estar despiertos para tener esa actividad, ese movimiento y estar presentes acá para adorar el nombre del Señor. Pero la palabra es la que nos invita a despertarnos del sueño. El que necesita despertar es el que está dormido. El que está despierto, ¿para qué le vamos a decir que se despierte? Si ya está despierto. Pero el que necesita despertar es el que está dormido. Vea lo que dice Romanos capítulo 13 y el versículo número 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Dice la palabra: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora, es tiempo, hermanos, es determinante que hoy, que ya nos despertemos, nos levantemos del sueño, pero si estamos dormidos, despertarnos del sueño. Los que duermen, hermanos, espiritualmente están a un paso de la muerte. Eso, hermanos, es bastante fuerte. Los que duermen espiritualmente están a un paso de la muerte. Hace mucho tiempo yo vi, no sé si fue por 4Visión, por las noticias del canal 4, que había un niño que tenía un problema de salud que solo pasaba durmiendo. No pasa, yo creo que era aquí en nuestro país, El Salvador, pero era una enfermedad. Dormía por la noche y dormía todo el día, las 24 horas, durmiendo. Y cualquiera de nosotros puede decir: qué privilegio el que tenía, qué sueño el que tenía ese niño. No tenía insomnio, no sufría por el dormir, no tenía que tomar pastillas. Estaba enfermo. No era que estaba saludable, no era que estaba bien, era un problema de salud y era una enfermedad bastante complicada que creo que había puesto a pensar a muchos médicos, porque dormía la noche, dormía el día, no podía pasar despierto, una debilidad tremenda. Pero estaba bien este niño, estaba enfermo. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Se iba a morir, porque estaba durmiendo mucho, más de lo normal. Sus músculos ya estaban perdiendo la fuerza, su capacidad motriz, su capacidad mental estaba sufriendo una afectación tremenda en todo su cuerpo por dormir, por el sueño. Muchos hermanos de los hijos de Dios que quizás hoy están durmiendo están a un paso de la muerte porque están durmiendo. Pero la palabra nos dice: despiértate tú que duermes. ¿Y por qué están a un paso de morir? Porque dice: y levántate de entre los muertos. Están a un paso, están cerquita. Están cerquita, eso dice el versículo 14. Y levántate de los muertos. Están dormidos, pero la palabra invita a levantarse de los muertos. Es que casi está llegando. A veces, hermanos, el descuido espiritual, lo que es el dormir,
espiritualmente, el tener sueño espiritualmente es el estar descuidados de nuestra vida espiritual. Pero eso nos llevará a algo más grande y es a la muerte espiritual. Y de ahí venimos nosotros y no creo de que nosotros queramos volver ahí, hermanos. Si nosotros hemos venido de esa muerte espiritual, hemos venido de estar muertos en delitos y pecados a tener vida en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una vez que hemos experimentado la vida, una vez que hemos experimentado el estar en Cristo Jesús, no es posible que volvamos, que regresamos ahí. No, mejor, hermanos, hagamos lo que la palabra dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. El que duerme no puede ver la luz. Por eso dice el versículo 14: y te alumbrará Cristo. Pero para que te alumbre Cristo, tienes que despertarte. ¿Quién mira la luz cuando está dormido? Nadie. Si cuando uno está dormido, a veces cuando es un sueño profundo, el sueño tiene varias fases. Y hay una fase que es la del sueño profundo, en donde nada lo puede despertar. Pero hay una fase en donde usted con nadita se despierta. Sí, a veces es una serpiente que va arrastrándose por el patio y se despertó. ¿Y qué ruido hace una serpiente? Pero es porque todavía está en la fase en donde usted no está dormido profundamente. Pero hay una fase en donde truena, aunque los relámpagos no hacen ruido, sino que son los truenos. Puede pasar un terremoto y usted no siente, porque está dormido profundamente. No puede ver la luz tampoco, porque está con sus ojos cerrados y profundamente dormido en un sueño profundo. Por eso la palabra dice: despiértate tú que duermes, y una vez despierto con los ojos abiertos vas a poder ver la luz. ¿Pero cuál luz? La luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces nosotros, hermanos, vamos por la vida y un poco desapercibidos de lo que Dios tiene preparado para nosotros, los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero es porque andamos a ojos cerrados, andamos dormidos, andamos en el sueño espiritual y no podemos ver los grandes propósitos de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Cuándo es que vemos los propósitos de Dios? Cuando tenemos los ojos abiertos, cuando la luz de Cristo nos está iluminando, cuando la luz de Cristo nos está alcanzando. Pero para poder ser iluminados, para poder ver esa luz, tenemos que estar despiertos. Cuando una persona va, hermanos, a ser sometida a una cirugía y lo duermen completamente con la anestesia, he escuchado, porque yo nunca he sometido a una operación, gracias a Dios, pero he escuchado que dicen que le ponen una gran luzota encima del rostro, blanca ahí. Y de repente la persona va viendo menos esa luz, hasta el punto de que ya no mira nada y ni siente lo que hacen. Le pueden cortar la cabeza y no va a sentir, porque está dormido. Pero ¿cuándo es que uno puede estar viendo esa luz y hasta a veces uno puede sentir que es muy fuerte? Cuando uno está despierto. Por eso es que para poder estar contemplando, para poder estar viendo la luz de Cristo y para poder mirar siempre a Cristo, tenemos que estar despiertos. La Biblia habla de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Pero para poder ver al autor y consumador de la fe con nuestros ojos tienen que estar abiertos y tenemos que estar despiertos. Uno que esté en un sueño espiritual no lo podrá ver. Gloria al Señor, hermanos, por aquellos que estamos luchando, por aquellos que nos estamos esforzando en mantenernos despiertos espiritualmente para seguir sirviendo al Señor. ¿Cuántas veces usted ha pasado o ha sufrido de un sueño acá en el culto? Quizás a veces ha venido rendido, alguna vez ha venido enfermo, alguna vez ha venido después de un día de trabajo duro, asoleado, o después de haber molido mucho o haber hecho limpieza en su casa y usted dice: pero yo voy a ir al culto. Pero cuando viene al culto y comienza el tiempo de alabanza o la prédica y viene el sueño a su cuerpo. Y usted siente como que es una piedra que le han puesto en los párpados. Y usted se pone de lado, usted se pone de otro, cruza el pie, se pellizca, se rasca la cabeza, se jala las orejas y el sueño no se va. Y usted está luchando por no dormir, se está peleando, haciendo un esfuerzo.
Asimismo, nosotros tenemos que hacer en nuestra vida espiritual, tenemos que luchar, tenemos que hacer un esfuerzo para que el sueño espiritual no venga a nuestros ojos, para que el sueño espiritual no venga a nuestra vida. Cuando el sueño quiera venir a nuestra vida, hermanos, hagamos lo que hacemos acá cuando quizás nos pega sueño. Rasquémonos el lomo, jalémonos las orejas, pero digamos, yo no me duermo, porque la palabra dice, despiértate tú que duermes. Eso es lo que debe de hacer, hermanos, un hijo de Dios. Lo número 2, un hijo de Dios debe de reflexionar sobre su vida. Un hijo de Dios debe de reflexionar sobre su vida. El versículo número 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Un hijo de Dios tiene que reflexionar sobre su vida. ¿Cuándo es que un hijo de Dios reflexiona sobre su vida? Cuando nos paramos y nos ponemos a pensar cómo está nuestra vida delante de Dios. Ahí estamos reflexionando sobre nuestra vida. Y eso es lo que dice el versículo número 15. Mirad, reflexionen cómo está su vida. ¿Reflexiona usted por las noches? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está usted delante de Dios? Cuando amanece, se pregunta usted, ¿y cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo viví el día de ayer? ¿Cómo voy a vivir ahora? Cuando llega la noche, reflexiona usted, ¿hizo lo correcto ese día? ¿O hizo lo incorrecto? Y si hizo lo que no era correcto, cuando usted está reflexionando, usted dice, no es posible, mañana voy a enmendar estas cosas y ya no voy a hacer más cosas incorrectas. Reflexionamos nosotros sobre nuestra vida, hermanos. La palabra nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas. Mirad, dice la palabra, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando la palabra dice mirad, está diciendo presten atención. Presten atención a su vida. A veces prestamos atención a la vida de otros, pero la Biblia, hermanos, nos invita a prestar atención de nuestra vida. Mirad, dice la palabra, pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como andan otros, ¿cómo andan ustedes? Mirad, presten atención, ¿cómo están actuando? ¿Será que las actitudes que tenemos, hermanos, serán las correctas? ¿Será que como yo hablo, así quiere Dios que hable? ¿Será que como yo trato a los demás, así quiere Dios que los trate? ¿Será que como estoy siendo en mi familia, así quiere Dios que sea? ¿Será que estoy reflexionando eso? ¿Estoy prestando atención a mis actitudes? Pero el versículo dice con diligencia. Mirad con diligencia, o sea, sean minuciosos. Cuando se examinen a ustedes mismos, sean minuciosos. Porque a veces nosotros, hermanos, somos así como cuando vamos a arreglar algo y le pegamos una media. A veces puede ser una prenda de ropa, una camisa, un pantalón. A veces pueden dar un agujero pequeño. Y como es chiquito, nosotros decimos, pasa desapercibido. Y ahí lo dejamos. No lo miramos con minuciosidad. No decimos, esto más adelante se va a hacer más grande. Porque ya comenzó, ya se rompió, ya hay un agujero. Y dentro de unas cuantas lavadas eso se va a ir estirando, los hilos se van a ir soltando. Y después ese pequeño agujero va a ser un gran agujero. O como cuando hay algo malo en la casa. A veces hay desperfectos en la casa que son pequeños. A veces una pequeña reventadura en la pared. Y uno dice, solamente es una reventadura pequeñita. No lo mira con minuciosidad. Uno no se pone a pensar lo que puede llegar a ser esa pequeña reventadura. Después se puede caer la pared. Porque no lo hemos visto con minuciosidad. La palabra nos invita a ser minuciosos. Mirad con diligencia cómo andéis. Seamos minuciosos. No digamos, no, yo estoy bien. Pero allá en lo profundo hay cosas pequeñísimas que las estamos haciendo mal. Y que después se van a volver un gran monstruo enemigo en contra de nosotros mismos. Porque nosotros las hemos alimentado y nosotros les hemos dejado crecer en nuestra vida.
Así que debemos, hermanos, de ser minuciosos, porque la palabra dice, con diligencia, tenemos que ser minuciosos al examinarnos. A veces somos muy minuciosos para examinar a los demás. A veces nosotros podemos, hermanos, ver a una persona y lo vemos como una persona santa, que no comete ningún error, lo vemos que está bien delante de Dios, que está viviendo conforme a la voluntad de la palabra, y nosotros decimos, no es posible, este hermano algo tiene que tener mal, y luchamos para encontrarle un error. Luchamos y con minuciosidad lo investigamos para ver si vemos alguna falla en él. Somos minuciosos para poder estar señalando y juzgando a los demás, pero a veces no somos minuciosos para examinarnos a nosotros mismos. Y a veces nosotros no tenemos un error, sino que tenemos muchísimos. Pero la palabra dice, reflexionen, miren con diligencia cómo andan. La reflexión, hermanos, nos tiene que llevar a lo bueno. Porque dice el versículo 15, hermanos, no con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Esa reflexión tiene que llevarnos a lo bueno. No voy a reflexionar yo por la mañana, por la noche, no voy a reflexionar durante el día para seguirme perdiendo más. No voy a reflexionar solamente para darme cuenta que estoy mal. Tengo que reflexionar para ver qué cambio voy a hacer en mi vida. Tengo que reflexionar para ver cuáles son las cosas que están mal y cuáles son las cosas que tengo que cambiar en mí. Tengo que reflexionar para lo bueno. Dice la palabra, miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Esa reflexión entonces tiene que llevarnos a las cosas buenas a cada uno de nosotros. Lo número 3 es aprovechar el tiempo. Un hijo de Dios, hermanos, tiene que despertarse del sueño, tiene que reflexionar sobre su vida y tiene que aprovechar el tiempo. El versículo 16 dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué debe de hacer un hijo de Dios? Aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, hermanos, es sacarle el máximo provecho al tiempo que Dios nos regala. ¿Se ha puesto a pensar usted eso de que es Dios el que nos da el tiempo a nosotros? Dios es el que nos da el tiempo porque Él es el que nos da la vida. Y teniendo vida tenemos tiempo. Dios nos regala el tiempo. Y como hijos de Dios tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que sacarle el máximo provecho a ese tiempo que Dios nos regala. El día de ayer hablábamos acá con los jóvenes y yo les mencionaba de que yo no los quiero ver a ellos un día en el futuro cuando sean más grandes, porque hay algunos que vienen que son niños, algunos adolescentes. Y yo les decía, no los quiero ver más cuando sean más grandes, cuando ya sean jóvenes, adultos, que sean personas de que desperdicien el tiempo. Porque hoy en esta época, en esta temporada, hermanos, que nosotros vivimos, hay mucha gente que desperdicia el tiempo. Hay gente que tira el tiempo, hermanos, a la basura. Hay gente que desperdicia el tiempo que Dios les regala y lo deja en el abandono. Pero nosotros estamos llamados a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y cuando aprovechamos el tiempo es cuando le sacamos el máximo provecho. ¿Conoce usted algunas cosas a las que le sacamos el máximo provecho? Por ejemplo, la cosecha del maíz, las milpas. Se trata de sacarle el máximo provecho. Cuando está en jilotes, se saca jilotes para comer jilotes en sopa. Cuando están los elotes, se sacan los elotes para hacer los tamales. Cuando ya es la mazorca, lo sacamos para destuzarlo, desgranarlo y comer tortillas. Pero desperdiciamos la tusa. Hay gente que la tusa se la da a las vacas. El guate, donde estaba la mazorca, ¿será que se desperdicia? Se muele y se le da al ganado. ¿Qué se desperdicia de eso? Casi nada. A veces solo el olote, pero a veces se ocupa para prender el fuego también. Si hay gente que no usa leña, olote le echa. Y se aprovecha absolutamente todo. ¿Le sacan el máximo provecho? Sí.
Y así hay muchas cosas a las que se le saca el máximo provecho en esta vida. Al tiempo hay que sacarle el máximo provecho y no desperdiciarlo, porque el tiempo nos lo regala Dios para que lo aprovechemos y lo ocupemos en las cosas necesarias, en compartir con nuestra familia, en trabajar y también en servir en su obra. Pero ¿en qué lo estamos dedicando hoy? Lo estamos dedicando en cosas que no nos edifican. Yo recuerdo hace muchos años atrás cómo las personas adultas, si no castigaban con una vara a los jóvenes porque quizás no lo podían hacer. Pero cómo se criticaba, se juzgaba a la juventud, de que la juventud, que el celular aquí, que las redes aquí, que la tecnología. Y ahora hay muchos adultos, incluso ancianos, que están perdidos en la tecnología también, están arruinados. ¿Qué están haciendo? ¿Aprovechando el tiempo? No, lo están desperdiciando. Lo están tirando a la basura. Yo espero de que aquí no haya ninguno de esa clase, porque se van a sentir un poco como que les golpea ahorita, pero no es el propósito ese. Sino de que veamos lo que está pasando en esta generación. Y la palabra, hermanos, ya proyectándose a estos tiempos, nos está exhortando a que el tiempo no lo desperdiciemos, sino que lo aprovechemos. Imagínense gente que no va al culto por estar en las redes sociales, hombre. Por lo menos se quedará barriendo la casa, lavando trastes, la ropa, pero no, las cosas siguen igual en su casa porque está desperdiciando el tiempo. Hay gente que no va a un culto por estar haciendo videos, por estar haciendo TikTok. Imagínense. Que por lo menos fuera, hermanos, un video que invite a la gente, a los amigos a aceptar a Cristo. No, pura, discúlpenme la expresión, pero son bayuncadas. Hermanos, estamos desperdiciando el tiempo si estamos haciendo esas cosas. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque el anhelo de Dios, hermanos, es que nosotros aprovechemos el tiempo para lo que es necesario. Trabajar es necesario y qué bueno los que trabajamos y aprovechamos el tiempo trabajando. Compartir con la familia es importante y qué bueno los que comparten con su familia. Pero servir a Dios también es importante y también necesitamos tiempo para servir a Dios. Y Dios nos da el tiempo para todo eso, pero habemos muchos que decimos: tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para compartir con mi familia, para salir con mi familia, para estar en la casa con mi familia, pero ya para servirle a Dios no me quedó tiempo porque no me ajustó. ¿Por qué no ajustó? Porque hubo una parte de tiempo que era para servir a Dios que lo dedicó a otras cosas que no eran necesarias. Y una de esas cosas son los que hoy nos está afectando, y es la tecnología, la televisión, el celular y otras cosas que no nos edifican nuestra vida espiritual. Pero la palabra nos hace la invitación a aprovechar el tiempo, y el que aprovecha el tiempo es un verdadero hijo de Dios. Porque como hijos de Dios debemos de aprovechar el tiempo. Número 4. ¿Qué debe de hacer un hijo de Dios? Entender la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios. El versículo 17 dice la palabra: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué debe de hacer un hijo de Dios? Entender la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, dice la palabra, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para llegar ahí, a comprender, a aprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, hay que hacer algunas cosas. Y lo primero es no caer en el conformismo de este mundo. Porque la palabra dice acá: no os conforméis a este siglo. No os conforméis. No tenemos que caer en el conformismo de este mundo. Y eso es lo que dice el versículo número 17 de Efesios 5 que leíamos: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hay gente que no entiende la voluntad de Dios. Hay gente que no entiende la voluntad del Padre.
Yo le pregunto esta tarde a usted, ¿será de que la voluntad de Dios es que nosotros, hermanos, nos congreguemos? Si la palabra lo dice y nos hace aquella exhortación, nos da ese consejo y dice que no nos dejemos de congregar. Fíjese que la palabra no le habla a los que se dejan de congregar, sino que le habla a aquellos que todavía se congregan y les exhorta a que no caigan en el error de aquellos que ya dejaron de congregarse. Porque el versículo dice, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. O sea que nosotros no tenemos que caer en la condición de aquellos que ya cayeron en esa condición. La palabra, hermanos, nos hace esa invitación, nos insta, nos exhorta, hermanos, a tiempo. Y la voluntad de Dios es que nos congreguemos. A veces nosotros, hermanos, como una palabra ya de costumbre que tenemos, a veces la gente nos dice, va a ir al culto, si Dios lo permite, si Dios quiere, decimos. ¿Y será que Dios va a querer o no va a querer que vengamos al culto? Si Dios quiere, hermanos, si la palabra dice que nos congreguemos, pues Dios quiere. Si nos preguntan, ¿va a cantar una alabanza? Si Dios quiere que le alabemos, y la palabra está llena de invitaciones a que alabemos al Señor, y hasta dice cómo, con qué actitud, que debe de ser con alegría. Si le dice a usted a alguien y usted va a leer la Biblia, va a leer la palabra, no puede decir usted si Dios quiere, si Dios en la palabra ya nos ha dicho que Él quiere. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Entonces, hay gente que no entiende la voluntad de Dios, pero un hijo de Dios, hermano, debe de entender la voluntad de Dios, y a eso le apunta el apóstol en la carta a los Efesios diciendo, no seáis insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál no es la voluntad de Dios? Que pasemos un gran montón de horas en el celular. ¿Cuál no es la voluntad de Dios? Que pasemos un gran montón de horas viendo la televisión. ¿Cuál no es la voluntad de Dios? Que solo vivamos en paseo y no tengamos tiempo para servir a Dios. ¿Cuál no es la voluntad de Dios? Bueno, todo aquello que la palabra no aprueba, eso no es la voluntad de Dios. Pero todo aquello que la palabra aprueba es la voluntad de Dios. Y la palabra, hermanos, nos exhorta a entender esa voluntad. Pero volvemos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para poder entender la voluntad de Dios, no tenemos que caer en el conformismo de este mundo, pero tenemos que renovar nuestra mente. ¿Con qué vamos a renovar nuestra mente? Con la palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos. No os conforméis, dice la palabra, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y no hay otra opción, no hay otra forma más que la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra, hermanos, esta palabra es la que renueva nuestro entendimiento. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a renovar algo en su casa? Y cuando usted ya lo tiene ya renovado, que ya lo tiene como nuevo y ya ni parece lo que era antes, usted dice, qué bonito me quedó. Y usted quiere que la demás gente también lo vea. Por ejemplo, si su casa ya está toda maltratada, la pintura, y usted dice, la voy a pintar. Y hasta a veces le da pena a uno, dice, la casa, la pintura la tiene dañada, no quiero que pase gente de otro lado y la mire cómo está. Pero ya cuando está pintada uno quiere que la gente pase y no pasa nadie. Y uno dice, hoy quiero que pasen para que la vean cómo la tengo, porque está restaurada, está renovada. Hermanos, así debe de ser nuestra mente, renovada, restaurada por la palabra del Señor. Y una vez nuestra mente esté restaurada por la palabra de Dios, vamos a lograr entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Fíjese que con Dios nosotros nunca podemos decir, hoy se le pasó la mano. Ni podemos decir, hoy se le olvidó. Ni podemos decir, hoy no sé qué le pasó a él. No podemos decir eso. Porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Perfecta. No hay ningún error, ninguna equivocación, no hay nada ahí equivocado. Agradable y perfecta. Hablando de que se ha hablado mucho de la tormenta del día jueves, ¿ha pensado usted de que a Dios se le pasó la mano?
A Dios no se le pasó la mano. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. A veces, hermanos, nos va a costar, hermanos, entender, y además de entender, algo más difícil es aceptar la voluntad de Dios. Pero a Dios no se le pasa la mano, a Dios no se le olvidan las cosas, porque a veces estamos orando por alguna necesidad y a veces en la plática con los hermanos decimos, Dios se ha olvidado de mí. Dios se olvidó. No, hermanos, Dios no se olvida de nosotros. Nosotros siempre estamos en el pensamiento de Dios. Debemos de entender y aceptar que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Puede ser algo difícil entender la voluntad de Dios, hermanos, pero es más difícil aún aceptarla. Es más difícil aceptarla. Uno de los procesos más duros que creo yo, en mi caso, yo creo que es así. Los procesos más duros que enfrenta un ser humano es ser separado de un ser querido, que muere y que esa persona lo ama tanto. ¿Qué se debe de hacer en ese caso? Entender la voluntad de Dios y aceptarla. Pero a veces se entiende de que esa persona un día, pues Dios se la iba a llevar, pero no queremos aceptarlo. Pero cuando nosotros, hermanos, no nos estamos conformando a lo que es este mundo, sino que estamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios, y nuestra mente, nuestra vida está llena de las promesas de Dios, entendemos su voluntad, aceptamos su voluntad y podemos decir, eso ha sido lo que Dios ha querido, y lo que Dios hace es agradable y siempre va a ser y será perfecto. Pero ¿quiénes son los que hacen eso? Los hijos de Dios. Un hijo de Dios entiende la voluntad de Dios. Número 5, un hijo de Dios debe de permanecer bajo el control del Espíritu Santo. El versículo 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en Efesios 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando estábamos leyendo así de manera inconsciente, Espíritu Santo, porque está con la E mayúscula, es el Espíritu Santo. Y un hijo de Dios, hermano, debe de permanecer bajo el control de ese Espíritu Santo. Vea lo que dice el versículo 18 en la primera parte, no os embriaguéis con vino. Una persona que se embriaga, queridos hermanos, es alguien que se emborracha, y es alguien que se descontrola y comienza a hacer locuras. Una persona embriagada, emborrachada, no va a hacer cosas con cordura, no, va a perder, hermanos, los estribos y va a comenzar a descontrolarse. Hay gente, hermanos, que tira las mesas, que tira las sillas, que llega a su casa y bueno, hace un solo desorden, le saca carrera a la familia y el otro día no se acuerda. Y la gente no está en la casa y dice, bueno, ¿y ustedes por dónde andaban? Y fue él que los corrió y el otro día van llegando. Porque hace cosas fuera de sí, se descontrola, hermanos, hace locuras. Alguien que está embriagado. Fíjese que una persona, hermanos, sin el Espíritu Santo no está siendo controlada por Dios. Una persona sin el Espíritu Santo no está siendo controlada por Dios. Sabe que Dios a través de su Espíritu Santo es que nos tiene ahí, hermano, dentro de los límites. El Espíritu Santo, hermanos, es el que está ahí, hermanos, controlando cada una de nuestras vidas. Pero cuando no hay Espíritu Santo, no hay control de Dios sobre nosotros y comenzamos a hacer locuras. Porque hay gente en el mundo que no tiene a Cristo, que hace locuras, que hace atrocidades, porque no hay Espíritu de Dios ahí en esa vida. Lo que hay, hermanos, es influencia de demonios, de malos espíritus. Pero cuando está, hermanos, el poder de Dios sobre la vida de una criatura, cuando el Espíritu Santo está dentro de esa persona, ¿será que esa persona va a hacer cosas malas? ¿Será que esa persona va a hacer locuras? Yo no lo creo así. La Biblia dice que el Espíritu Santo, el Consolador, es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nos lleva siempre a hacer el bien. Pero cuando no hay Espíritu Santo, hermanos, entonces esa vida no es controlada. Pero la palabra de Dios nos invita a darle prioridad al Espíritu. Porque ese es un problema cuando no le damos prioridad al Espíritu. Dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, denle prioridad, dice la palabra. Antes bien sean llenos del Espíritu.
Denle prioridad. ¿Cuánto le estamos dando prioridad al Espíritu, hermanos? Muchos podemos decir amén. Pero darle prioridad al Espíritu es mantener una vida de oración. Darle prioridad al Espíritu es tratar de estudiar la palabra. Darle prioridad al Espíritu es tratar de permanecer, hermanos, en la presencia de Dios. El día de ayer, hermanos, estábamos acá en un día precioso, un día de ayuno juvenil que otras iglesias, bueno, yo le había comunicado al pastor que algunas iglesias lo iban a hacer el sábado, otras iglesias este día domingo estuvieron en ayuno, los grupos juveniles. Nosotros el día de ayer estuvimos en ayuno y quizás algunos sepan cuántos subimos, algunos no saben cuántos subimos acá, pero con el hermano Will éramos 6 los que estábamos acá congregados. ¿Seremos esos todos los jóvenes de esta iglesia? Y la invitación el pastor la hizo abierta para todos aquellos hermanos de la congregación adultos que también quisiesen venir. ¿Por qué será de que hay cosas que a nosotros no nos gustan hacer, hermanos? Y son cosas que nos acercan a Dios. Son cosas que nos hacen estar llenos del Espíritu Santo. Por el hecho de que hayan venido 6 no significa de que no fue un día maravilloso, fue un día de bendición. Aquí oramos, cantamos al Señor, tuvimos momentos de adoración, de oración, enseñanza. Fue un día especial. Y después, pues, para los que no vinieron, tuvimos un rico refrigerio también. Eso se lo perdieron. Pero a veces, hermanos, y yo hablaba con un hermano que andaba haciendo limpieza aquí el día de ayer y me decía, quizás no van a venir muchos jóvenes. Y yo le digo, eso es cierto, porque incluso cuando es el ayuno de la iglesia en general, usted ya sabe cuántos venimos, le dije yo. ¿Por qué será de que no nos está gustando mucho eso? Dice acá la palabra, antes bien, denle prioridad, hombre. El apóstol Pablo está exhortando y dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero nos gusta más otras cosas que nos descontrolan. Sí, hay gente, hermanos, que ahora se está batiendo en la vida, no con la palabra de Dios, sino con reflexiones que miran en las redes sociales, que los tiran para el monte, en vez de encarrilarlos en el camino del bien, los pierden. Si hay matrimonios que están frágiles porque están viendo reflexiones en las redes sociales que en vez de ayudarles a mantenerse unidos, los están dividiendo. Pero será de que si una persona lee la palabra, estudia la palabra, va a andar con locuras así. No, hombre. Hay hijos ahora de que están también rebelándose con sus padres porque en las redes sociales están viendo cosas de cómo tiene que ser el hijo con el padre y se están perdiendo. Cosas que nos están arruinando porque hemos dejado de darle prioridad al Espíritu y estamos haciendo lo que el apóstol nos exhorta a no hacer. Nos estamos embriagando con cosas que nos van a descontrolar y nos van a enfermar la mente. El alcohol enferma la mente de los seres humanos. Nosotros quizás no estamos bebiendo alcohol, no nos bebemos una cerveza, pero le estamos metiendo a la mente y al corazón cosas del mundo que nos embriagan, nos descontrolan y hacemos que el Espíritu Santo pierda el control de nuestra vida. Pero nosotros es que lo provocamos así. Pero el apóstol dice antes bien, sed llenos del Espíritu. La palabra de Dios nos invita a eso, a llenarnos del Espíritu. Cuando usted ora, hermano, usted se va a llenar. Si usted hace un día de ayuno, hermano, usted se va a llenar. No por orar y por ayunar, usted va a ir más vacío. Más lleno tiene que estar su vida del Espíritu Santo. Cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted se mete con Dios, usted va a estar más lleno. Y eso, hermanos, debemos de darle prioridad. Número 6, un hijo de Dios debe de alabar a Dios. Un hijo de Dios debe de alabar al Señor. El versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué debe de hacer un hijo de Dios? Debe de alabar a Dios. Alabar al Señor. Esta tarde hemos venido a alabar al Señor, ¿verdad? ¿No ha habido boca cerrada esta tarde? Hemos cantado a Cristo. Quizás no pasamos acá, pero allá estuvimos, hermanos, en nuestro lugar, exaltando el nombre del Señor a través de la alabanza. La primera carta a los Corintios, el capítulo 14, versículo 16, la palabra de Dios dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Dice, cada uno de vosotros, ¿qué trae? Salmos. Es alabanza. Salmos. ¿Cuándo qué? Cuando os reunís. A veces
Han habido temporadas donde han aparecido algunos hermanos ahí un poco descarriados que dicen: yo en la casa alabo al Señor, en la casa oro, en la casa leo la Biblia, no ocupo ir al templo. ¿Cree usted que está bien esa persona? No, no está bien. Aquí dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cuando se reúnen, cuando ustedes están juntos, cada uno de vosotros tiene salmo. Tiene salmo. Y el versículo 19 de Efesios 5 dice así: hablando entre vosotros, no ustedes solos, entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Debemos de alabar a Dios, en primer lugar, en unidad. En unidad. No es posible, hermanos, que a estas alturas de la vida muchos de nosotros estemos divididos. Vengamos acá a la casa de Dios, cantemos el mismo himno, pero no nos llevamos. ¿Estaremos en unidad? ¿Estaremos en armonía? No. Eso debemos de arreglarlo, y no va a venir Dios a arreglarlo por nosotros. Nosotros lo tenemos que arreglar. Somos nosotros, hermanos, los responsables. Entonces debemos de alabar a Dios en unidad, debemos de alabar a Dios estando reunidos, y debe de ser una alabanza que llegue al corazón de Dios. No es una alabanza cualquiera que voy a cantarla por cantar, que me agarraron en curva, como decimos nosotros, y vamos a ver cómo salimos de esta. Es una alabanza que llegue al corazón de Dios. Yo sé que a veces acá se selecciona así a los hermanos, ¿verdad? Y el hermano quizás dice: bueno, hoy voy a estar tranquilo, voy a escuchar el culto aquí sentadito, y de repente dicen: la hermana Juliana tiene que cantar una alabanza. Pero esa hermana, el hecho de que no se le haya dicho con anticipación, cuando ya escucha su nombre, tiene que proponerse a que aquello que va a hacer, lo va a hacer para llegar al corazón de Dios. Una alabanza que llegue al corazón de Dios. Quizás usted ya ha sentido alabanzas bien superficiales, ¿verdad? Que se van como por encima de la vida de uno, y uno dice: y bueno, ¿y aquí qué pasó? A veces es uno el problema, ¿verdad? Pero a veces no. A veces es que no hay esa atmósfera espiritual, no hay aquel sentimiento. Debemos de cantar, hermanos, alabanzas. Debemos de adorar al Señor con alabanzas que lleguen a su corazón. Y no hay en específico, y no podemos decir nosotros: esta alabanza llega al corazón de Dios, esta no. No, es la condición, la actitud con la que nosotros lo hacemos. Eso es. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hermanos, el predicador, para poner ejemplo y que entendamos. El predicador, imagínense que le toque predicar un mensaje de la palabra. No ha estudiado la palabra, no ha orado para que Dios lo use. ¿Y cómo va a salir? Ya sabemos que no va a salir tan bien. Van a haber allí errores, va a ser costoso, va a salir esa persona como que estuvo trabajando una semana entera, tratando de ordenar las ideas en su mente en el mismo momento que está al frente del pueblo. Pero cuando uno ora, estudia, lee la palabra, le pide al Señor que lo use, uno viene acá siempre con aquel temor, pero uno dice: bueno, yo ya oré, ya he salido de mi compromiso, estudié la palabra, leí, me preparé en la presencia del Señor. Ahora Dios tiene que hacer también la otra parte, de usarlo a uno. Y siempre he escuchado algo de que muchos lo han dicho, de que cuando uno más se prepara, Dios más lo usa. Cuando uno más se prepara, Dios lo usa más. No por prepararse menos Dios lo va a usar más. No, dicen que Dios no usa a los haraganes. Entonces, si yo quiero de que Dios me use también al cantar una alabanza, significa de que tengo que practicar, tengo que orar para que Dios me use. Y usted puede decir ahorita: ¿y será que para cantar una alabanza tengo que pedir y meterme en oración? Sí. Para llegar al corazón de Dios, para que con esa alabanza se impacte el pueblo, sí, tiene que ser así. Pero estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde muy poco le estamos dando prioridad a la búsqueda de Dios, al llenarnos el consejo que la palabra de Dios nos dice. Así que de aquí en adelante, hermanos, debemos de tomar en cuenta esta palabra, que debemos de alabar al Señor con alabanzas que lleguen a su corazón, cantando con una actitud, hermanos, de todo corazón. Como dice acá también, hermanos, el versículo 19, la última parte: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Significa que tiene que ser con todo el corazón.
No tiene que ser del diente al labio, tiene que venir del interior, aquella gratitud. Y es lo último que vemos en esta preciosa hora. Lo número 7, ser agradecido siempre. Ser agradecido siempre, el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debe de hacer un hijo de Dios? Debe de ser agradecido siempre. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sean agradecidos. La primera carta a los Tesalonicenses 5:18 también dice de que debemos de agradecer al Señor en todo. Debemos de dar gracias al Señor en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, en todo. Que la tormenta del jueves nos asustó mucho, demos gracias al Señor. Que cuando haya aquellos inviernos que no son muy lluviosos, pues demos gracias al Señor. Que viene un verano y no sabemos cómo nos vaya a ir, si va a ser muy caluroso, Pedro. Demos gracias al Señor. Que tenemos abundancia, demos gracias al Señor. Si por algún dado caso nos toca pasar la escasez, demos gracias al Señor. Un hijo de Dios siempre debe de ser agradecido, porque a pesar de todas las cosas, Dios siempre tiene el control. Recordemos lo que la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Seamos agradecidos, hermanos. Yo no sé cómo usted la está pasando ahorita, pero lo que yo le digo es: agradezca al Señor. Quizás usted está enfermo, quizás usted ha venido con dolencias, quizás usted tiene problemas, usted está pasando dificultades, usted tiene miedos, pero usted en esta tarde diga: gracias, Señor, porque estoy vivo, y si estoy vivo puedo alabarte como lo dice tu palabra. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Qué debe de hacer un hijo de Dios entonces? Despertarse del sueño, reflexionar sobre su vida, aprovechar el tiempo, entender la voluntad de Dios, permanecer bajo el control del Espíritu Santo, alabar a Dios y ser agradecido. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa tarde. Nos ponemos en pie, hermanos, y vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta preciosa bendición que nos ha concedido.